bienvenida a todas ustedes y a todos ustedes los que nos acompañan, que han querido responder a este llamado, a esta convocatoria de la Casa Cultural Tejiendo Sororidades. Bienvenidas y bienvenidos pues a nuestro espacio. Pero fundamentalmente quiero agradecer a Carmen Bernabé su generosidad para compartir con nosotras esta mañana su inagotable conocimiento de la figura de María de Magdala. Carmen Bernabé es una teóloga, biblista, profesora de la Universidad de Deusto, doctora en estudios bíblicos. A mi juicio es la persona que más sabe sobre María Magdalena en el habla hispana, en el mundo hispano, en el mundo de habla hispana. Desde la década de los 90, Carmen me descubrió a mí personalmente a la figura de María de Magdala a través de su tesis doctoral que fue publicada en forma de libro por San Jerónimo, ¿cierto? Bueno. Y Carmen no ha parado de estudiar esta figura, acaba de publicar este libro que recomiendo absolutamente a todo el que quiera acercarse a la figura de María de Magdala. Es de editorial Verbo Divino y se llama ¿Qué se sabe de María Magdalena? Es un libro extraordinario, lo terminé de leer ayer, y en él nos queda claro absolutamente todo alrededor de esta figura, sus tradiciones, su fuerza, en fin, todo lo demás. Agradezco a Carmen, no hago una presentación más exhaustiva porque uno pone Carmen Bernabé en Mr. Google y le sale absolutamente un mundo de páginas y la presentación. O sea, ella es, como les decía, doctora en estudios bíblicos y profesora de la Universidad de Deusto. Y una gran especialista en la figura de María de Magdala, también especialista en las tradiciones del cristianismo primitivo y en el Nuevo Testamento. Le agradecemos a Carmen infinitamente su generosidad. Queremos pues compartir esta mañana y entonces vamos a recogernos unos minutos. Vamos a invocar a la sabiduría divina que nos acompañe en este día, que nos ilumine y que nos haga ver y descubrir la fuerza que en esta gran mujer de una fortaleza impresionante, con múltiples tradiciones a lo largo del tiempo, nos puede motivar y nos puede llevar a todas por el camino del seguimiento de Jesús y por el camino de la búsqueda espiritual. Las invito pues a participar en esta mañana. Primero vamos a tener una exposición de Carmen y después, posteriormente, un pequeño diálogo en torno a lo que ella nos ha planteado o en torno a las inquietudes que tengamos. Como ustedes ya saben, o la mayoría, hoy estamos inaugurando una cátedra de teología feminista y de espiritualidad feminista. Al final de la presentación, no se vayan que se va a poner el programa general para que las personas interesadas pues puedan vincularse posteriormente. Algunas recomendaciones a nivel de la técnica. Es importante que todas apaguemos el micrófono para que sea más fácil y para que ya no haya interferencia. La cámara la podemos tener encendida, pero si vemos que hay dificultad en la comunicación, que a veces se hace difícil, pues la apagamos. Al final, cada una va hablando y en la medida en que quiera intervenir, prende su propio micrófono, maneja su propio micrófono. Bienvenidas pues, y te cedo la palabra, Carmen. Muchas gracias, Carminia, por esta presentación.
Y bueno, gracias por invitarme a estar con ustedes. Es un gusto. Algunas caras las conozco y veo que están en diferentes países, lo cual, bueno, me llena de satisfacción. Ahí veo a Norma, a Andrea no la veo, pero tiene que estar por ahí. Las que conozco de Colombia y de Cali, bueno, pues tan queridas. Pilar, me suena la cara, a Carmiña, no le veo a Vicky por ahí, es decir, a Asun, bueno, veo a Begoña, que está aquí cerca, pero está ahí en la cámara. Si alguien me ha dejado, pues un gusto, un placer saludarlas a todas. No he preparado una conferencia de leer, simplemente me he hecho un esquema para que sea más vivo y porque creo que, bueno, lo que he escrito en el libro me es suficientemente familiar como para poder exponerlo pues un poco libremente y más vivamente. Lo que tengo que decir, bueno, este libro que por fin ha salido, ha estado haciéndose y en maceración durante 10 años. Es decir, lo empecé, lo dejé, lo empecé, lo dejé, pero por fin, bueno, pues ya lo he podido acabar. El libro, como dice al principio, yo hice la tesis doctoral sobre María Magdalena. Y este libro, bueno, es muy diferente, recoge aportaciones de la tesis, evidentemente, y conocimientos, pero tiene encima o tiene debajo, sosteniéndolo, 30 años de trabajos y de estudios sobre la figura de María Magdalena desde diferentes perspectivas, que es lo que creo que le da esa riqueza, ¿no? Porque si mi tesis era un análisis histórico-crítico de las tradiciones evangélicas y extracanónicas, con alguna incursión en el trasfondo de las tradiciones veterotestamentarias, este libro lo que hace es recoger otras orientaciones y otras perspectivas que yo he ido adquiriendo en mi trabajo del estudio de la Biblia, como es, por ejemplo, las ciencias sociales y también como es el tema de género. Si en mi tesis doctoral hablaba de la teología feminista, pero casi no sabía ni lo que era y está apenas apuntada, algo hay, pero está apenas apuntada. En este libro yo creo que todos los estudios, un poco la perspectiva de género, las preguntas desde ahí, están mucho más presentes y también es lo que hace que todas las otras perspectivas y los otros conocimientos aporten aporten unas ideas, aporten unas perspectivas, insisto, en que, bueno, pues hacen que veamos la figura de María Magdalena a otra luz y yo creo que más interesante. Este libro me está dividido en 4 partes. Primero es cómo la colección se titula ¿Qué se sabe de? Y por eso es diferentes temas, en este caso María Magdalena. Una primera parte es cómo hemos llegado hasta aquí, en el que se pretende hacer una exposición de los estudios, de los problemas que se han hecho en este momento respecto al tema, en este caso de María Magdalena, y yo pues ahí hablo un poco de las diversas imágenes que se han ido transmitiendo de esta figura, de esta primera discípula de Jesús. Tiene una segunda parte con cuáles son los aspectos centrales del tema, en el que trato unos capítulos donde esos aspectos son más conocidos, pero efectivamente creo que son importantes, pues el tema de cómo aparece con Jesús, cómo es mencionada en listas, cómo aparece pues como discípula y cómo también se introduce
unos conocimientos o lo que se ha ido descubriendo de la ciudad de Magdala y después qué sentido tenía ese seguimiento de María Magdalena. Sí, porque se ha discutido mucho de si es una seguidora simplemente o es una discípula. Y claro, los exégetas, sobre todo varones, lo que han pretendido al hacer esta diferencia pues es establecer una diferencia entre las mujeres y los varones que seguían a Jesús y sobre lo que suponía ser un discípulo. ¿Por qué? Y ser un seguidor. Entonces, hay muchos ejercicios de exégesis que diferencian incluso en los verbos. El verbo seguir cuando se aplica a las mujeres es un seguimiento meramente físico, pero cuando se aplica a los varones es un seguimiento con otra cualidad, con otra calidad y con otra profundidad. Bueno, estos son previos que, ¿por qué se hacen? Bueno, pues porque se está haciendo una lectura también desde la evolución posterior de esos discípulos de Jesús. Entonces, bueno, estos son esos aspectos centrales, puedo volver a ellos después, volveré un poco, del tema, pero es como lo más conocido, lo más habitual, lo que se suele tratar de esta mujer y yo tengo bastantes artículos, bueno, pues que tratan esos aspectos, María Magdalena como discípula, María Magdalena como seguidora, etcétera, ¿no? Y hay un tema muy importante que es el de Lucas, que se trata también todo el tema del el aspecto de los demonios de María Magdalena, qué es eso de los demonios, y también si María Magdalena era una mujer rica que iba haciendo la comida o se iba ocupando junto con sus compañeras de la logística del grupo de Jesús, o realmente cuando dice que sigue a Jesús quiere decir algo más. Y en Lucas en concreto. Y lo que, bueno, es un estudio en ese aspecto de cómo Lucas, a la hora de transmitir la tradición, pues la transmite de una forma muy concreta que hay que conocer. Y la transmite de esa forma tan concreta porque está escribiendo en un momento y en un tiempo determinado. Y con eso entro, digamos, en otra característica de este libro, cuando digo que, bueno, usa las ciencias sociales y en esas ciencias sociales uno de los temas que utilizo es el de la memoria, que es muy importante y que va a ser la perspectiva de este libro. Pero termino con la tercera parte del libro, son las cuestiones abiertas en el debate actual, y ahí introduzco dos cuestiones que me parecen fundamentales, que son más novedosas y que son más discutidas por las consecuencias eclesiales que tienen, que es un capítulo que se titula Del lamento a la alegría pascual, el papel de María Magdalena en la formación del querigma pascual comunitario, y otro que es BTID, la autoridad apostólica y la memoria peligrosa de María Magdalena. Pues esta parte, estos dos capítulos en esta tercera parte, digamos que son los que pueden ser más discutidos porque hacen propuestas exegéticas que no son tan habituales. Evidentemente las he tratado de fundamentar. Y en la cuarta parte, que se titula Para profundizar, bueno, pues ahí se habla de la relevancia socioeclesial de la memoria de María Magdalena y una bibliografía comentada. Pero esto de la relevancia social de la memoria de María Magdalena me sirve pues para entrar en el tema y para, bueno, hablar de la perspectiva del libro. La perspectiva del libro no es la búsqueda de la persona histórica de María Magdalena. Yo confieso que en mi tesis doctoral quizá estaba demasiado centrada y obsesionada por la recuperación de la persona histórica de Jesús. En este libro
la perspectiva es la memoria que los evangelios y que otros escritos hacen de la persona de María de Magdala. No quiere decir, pues, que no se quiera o no se vea o no se intente decir algo de la persona histórica, pero es a través de la memoria cómo tenemos que llegar o cómo se puede intuir ese personaje histórico de esta mujer. Lo mismo que hacemos con el personaje de Jesús histórico, de Jesús de Nazaret. Es decir, estudiamos cómo ha sido recordado y plasmada su memoria en los evangelios para a partir de ahí poder decir algo del Jesús histórico que ha dado lugar a esa memoria. Bueno, pues este es también la perspectiva del libro en el caso de María Magdalena. ¿Por qué la memoria? Porque la memoria, y aquí me sirven todos los estudios de las ciencias sociales sobre la memoria, la importancia que tiene la memoria para la comunidad, el hacer memoria de, el recordar. Es decir, que se hace desde el presente, ¿sí? Y se hace para el hoy, para vivir hoy, pero también para vivir el futuro. En un retiro Dolores Alessandre dijo que en la Biblia, en el tiempo de la Biblia, el pasado siempre se tiene delante y el futuro detrás. Porque el pasado es lo que se ve, se conoce, se mira, y es lo que sirve incluso para ir hacia adelante de forma que se pueda conocer el futuro que en ese momento tenemos detrás espacialmente porque no lo conocemos. Es decir, que la memoria para una comunidad es fundamental y se hace memoria, se mira al pasado en momentos decisivos, en momentos de crisis. La memoria que construye la comunidad no puede ser cualquier memoria. O sea, hacer memoria de algo no es inventarse ese algo. Tiene que haber una cierta coherencia con eso que se recuerda, con la memoria que se hace. Es verdad que toda memoria es una cierta interpretación. Por eso, quien hace memoria, quien hace historia, ¿no? Memoria hace historia, claro, está haciendo un acto comunitario y un acto político. Y por eso a veces en un grupo, en una sociedad, hay diferentes memorias. El cómo se recuerda es fundamental para el presente, para la identidad y para la comprensión del grupo y de la comunidad. Nosotros en España tenemos desde hace años, y creo que en Colombia también, y en México lo tendrán, estos los países que yo sé que están por ahí, pero seguro que en otros también, hay una lucha por la memoria. ¿Por quién hace memoria? ¿Por cómo se hace memoria? ¿Por qué memorias quedan en el olvido o quedan silenciadas? El tema de la memoria es fundamental. Entonces, por eso el libro es cómo se hace, da tanta importancia al tema de cómo se ha hecho memoria de María Magdalena y cómo aparece esa memoria en los diferentes momentos y en los diferentes evangelios. Y para entender por qué se hace, es por lo que se pone en contexto esos textos, esas diferentes memorias. Y se puede ver qué memoria se hace en un evangelio y qué memoria se hace en otro evangelio. ¿Y por qué en Lucas se hace la memoria que se hace? Hay veces en que esa memoria deja en la sombra ciertos aspectos y subraya otros. ¿Por qué? O puede ser que esa memoria invisibilice o transforme o haga irreconocible. ¿Por qué? ¿Por qué
en un momento determinado interesa hacer memoria de una figura, de un hecho. ¿Y quién hace memoria y cómo la hace? Por eso me pareció que este tema era que podía dar juego para a la hora de acercarme a la figura de María Magdalena. Por eso digo que aunque trate del tema de la memoria y haya diferentes memorias, la memoria no es inventada, es interpretada, pero eso no quiere decir, es interpretación, pero no quiere decir que sea invención. Algunas sí, pero hay testigos que van transmitiendo esa memoria. Y si volvemos al cristianismo primitivo, nos encontramos con que esa memoria primera se plasma en los evangelios. Y ahí volvemos a las generaciones que conformaron ese cristianismo primitivo. La primera generación hasta el 70 se forman las tradiciones y Marcos probablemente escribe después del 70, es decir, a principios de la segunda, con una situación. Lucas, Mateo también escribe en esa segunda generación y Lucas escribe ya muy finales de la segunda generación, en otro contexto. Por eso la memoria que hace es diferente. Y digamos, es más interesada, la que cree que puede ser mejor para su comunidad en ese momento. Pero esto hay que conocerlo, porque si nos acercamos a los evangelios y nos da lo mismo quién dice qué, y cogemos y mezclamos, estamos perdiendo unos datos muy importantes, que es el por qué se hace memoria de una forma o de otra. ¿Qué comunidad y en qué situación está haciendo esa memoria? Porque si perdemos de vista esto, pensamos, y cada cual elige el texto que mejor le convenga o le guste, y inmediatamente se piensa que responde a esa situación histórica inicial, que así fue, así debió ser y así tiene que ser. Y es lo que ha pasado muchas veces, bueno, pues con las mujeres, con la figura de María Magdalena, etc. Entonces, por eso yo distingo entre una memoria primera, que es la que se cuenta en las primeras generaciones, perdón, en las primeras comunidades, en el grupo en el movimiento de Jesús, y una memoria social o una memoria social que es la del grupo cuando asume esas memorias y hace un relato. Es un segundo paso, porque ese relato ya lo hace en función de las necesidades del grupo, de la comunidad. Y la distingo de la memoria cultural, que es esa memoria que ha pasado a lo largo de los siglos y que, bueno, pues ha ido construyendo sobre esas otras memorias primeras, añadiendo elementos que muchas veces, bueno, pues hay que saber distinguir, ¿no? Y que no pertenecen, digamos, a lo más primitivo, a lo más original, a esa intuición primera que quedó plasmada en los evangelios y en otros textos apócrifos, pero primeros. Bien. Entonces lo que vemos es que a María Magdalena la recuerdan los primeros testigos, porque las tradiciones de la aparición de María Magdalena, esas tradiciones, y entiendo por tradiciones, pues esas memorias, esos recuerdos que se van pasando de una comunidad a otra y que al final quedan plasmadas, esas tradiciones que en un primer momento son orales y que, fíjense, quedan plasmadas en
en la historia de la pasión, en el relato de la pasión, en primer lugar. ¿Por qué? Las mujeres casi no aparecen en el resto del Evangelio, solamente en Lucas 8:1-3, cuando dice que iban con Jesús por las aldeas, quedan en el relato de la pasión. Pero es que el relato de la pasión es una de las tradiciones más antiguas. Probablemente se escribió en Jerusalén hacia el año 40. Y es ahí donde tenemos esa primera memoria comunicativa de los que rodearon a Jesús. Incluso puede haber memorias de los protagonistas de esos sucesos. Es ahí donde tenemos la mayor parte de las menciones de estas mujeres. Y eso es muy importante. Quizá no se ha dado la importancia que tiene. Bien. Entonces, por eso es importante cómo la recuerdan en esa historia de la pasión. Nos vamos a encontrar que luego cada evangelista la trabaja de una forma diferente, menciona algunas cosas y otras no, y eso es pues algo muy interesante, ¿no? Porque Lucas, por ejemplo, bueno, Lucas pone a las mujeres que van con Jesús predicando, proclamando el Evangelio, en Lucas 8:1-3, iba Jesús por las aldeas de Galilea con los 12 y con algunas mujeres, María Magdalena, María la de Santiago y Susana, y algunas otras que habían sido curadas dice, de debilidades y de demonios. María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. ¿No? Y ahí se para. Ya las mujeres no vuelven a aparecer más hasta la cruz, la sepultura y la pasión y la resurrección. Esto que nos parecería, hoy pues ya los menciona ahí yendo con Jesús. Pues sí, pero las mujeres no dicen nada en el Evangelio de Lucas. Los 12 es un símbolo del tiempo escatológico y la liberación de demonios que simbolizan las mujeres también es un signo escatológico. Pero las mujeres no tienen voz. Sin embargo, aparecen pues, en esa visión o en esa... las presenta como quien sirven con sus bienes, dice, ¿no? Y claro, realmente en este servir con sus bienes, que es la imagen del discípulo según Lucas, pues poco a poco Lucas va cambiando ese servir, y lo que debería ser de todo discípulo va quedando como una cosa de mujeres, y sin embargo el servir de los varones, cuando va avanzando el Evangelio, se va transformando en un servir que se entiende como un dirigir, como un organizar, etc. Es decir, que ha cambiado. Y además, estas mujeres que aparecían con Jesús desde el principio, en la cruz, Lucas hace un cambio muy sutil, porque así como Marcos y Mateo habían dicho en la cruz que estas mujeres seguían y servían a Jesús en Galilea, y ese seguir y servir era una característica del discipulado, Lucas deja el seguir en un lado, en la cruz, y el servir en Galilea. Y con esta forma de utilizar la tradición anterior y con la forma que va a seguir utilizando esa tradición y contando lo que viene después, resulta que a las mujeres las deja sin palabra. ¿Por qué digo que las deja sin palabra? Porque
cuando las mujeres están en la cruz y después ven la sepultura de Jesús y después vuelven al sepulcro, se encuentran dos jóvenes que les dicen que ha resucitado, pero el ángel, en este caso en Lucas, no les dice que vayan a decir, a anunciar, que vayan a anunciar. En Mateo y en Marcos sí, en Lucas no. Es decir, esa tradición Lucas la está utilizando de otra forma. Y esto, ellos van a anunciar no obstante. Pero resulta que Lucas dice, no las creyeron, porque las palabras, sus palabras les parecían cosas de dementes, cosas de locas. ¿Mm? Esto que puede parecer, bueno, pues vale, ¿y qué hacemos con esto? Es una forma de utilizar la tradición de Lucas, ¿no? De utilizar esa memoria, de contar esa tradición, de recordar ese pasado en el momento de su comunidad y para su comunidad. ¿Y por qué hace esto Lucas? Y por eso es importante pensar, ¿cuándo escribe Lucas? Lucas escribe a finales del siglo, hacia el 90, finales del siglo I, en una ciudad, nos da lo mismo, helenista. ¿Y qué es lo que estaba pasando a finales del siglo I en las comunidades cristianas? Es decir, sería finales de la segunda generación, casi principio de la tercera. Pues que en este momento las comunidades están abriéndose al mundo circundante, que hay un cierto recelo y que además hay unas acusaciones, y se ve en Celso, que es un filósofo del siglo II, puede ser un poco posterior, pero era un tópico que dice que el cristianismo es una cosa de palurdos porque las mujeres, ¿quién dice que Jesús ha resucitado? Una mujer que además está un poco oída, que es frenética. ¿Quién se va a creer esa religión así? Es decir, que en la parte pagana se conocían ciertas tradiciones y producían risa, y además lo que producían era que el cristianismo fuera considerado como una religión de mujeres, como algo de necios. Además, si sabemos que en esa cultura la palabra de las mujeres y las mujeres eran consideradas como seres más irracionales que los varones, más propensas a ser poseídas por espíritus, como mentes débiles y lógicas que necesitaban la razón, la razón, es decir, al principio masculino, para no desmandarse, para poder ir por su camino, pues entendemos por qué Lucas quita esa palabra y esa autoridad a María Magdalena, o cómo la recuerda con con un recuerdo que es mucho más tenue, mucho más débil que el resto de los evangelios. Sin embargo, Juan, que escribe después que Lucas y en un contexto también, digamos, helenista o abierto al mundo helenista, tiene, no sé si más valor, pero conserva la memoria, esa memoria primera de María Magdalena como testigo de la resurrección y la autoridad que eso les daba, lo leeremos después. Es decir, la contraculturalidad de la memoria de María Magdalena la conserva mucho mejor que Lucas. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo el cómo se conserva la memoria y cómo se transmite la memoria, esa memoria primera que han recibido en la tradición, un evangelista que otro evangelista, que otros escritos ya de los padres, de los escritos eclesiásticos o de los escritores primeros de la Iglesia. Entonces, vemos que el tema de la memoria, vista en esta
en esta perspectiva y cómo esa memoria ha ido quedando en los textos, cómo ha ido recogiéndose y cómo el análisis de los textos en el contexto de las primeras 3 generaciones de los evangelios es muy importante, como después será analizar la cuestión de la autoridad. Bien. Decía que otra de las características es la aportación de las ciencias sociales. Ya hemos visto este tema de la memoria, pero hay otros 2 temas que me parecen muy importantes, que es el tema de los demonios y el tema de las posesiones y el tema de los relatos de la tumba y el querigma pascual, los ritos de duelo, que también es algo de las ciencias sociales. ¿Por qué el tema de los demonios? Porque los demonios, en el contexto cultural en el que escribe Lucas o surgen los evangelios, no tienen una cualidad moral como van a tener después. Los 7 demonios en la tradición posterior se identificaron con los 7 pecados capitales. Y bueno, pues de ahí surgió lo de María Magdalena, endemoniada el 7 número de plenitud, pues bueno, tenía que ser una mujer pecadora, pecadora hasta arriba, ¿no? Y además, bueno, como el único pecado que se consideraba en la mujer era el pecado sexual, pues de ahí lo de el tema de la unión, no muy pronto, ¿eh? Porque aunque hay intentos, eso se da en el siglo VI. Pero insisto, el tema de los demonios es un tema muy importante, porque las ciencias sociales, los estudios de la antropología cultural nos han enseñado y han mostrado cómo las posesiones tienen, digamos, un mapa sociosexual en esta perspectiva que voy a decir. Hay grupos que son más propensos que otros a las posesiones. Y por medio de las posesiones, esas personas, en gran cantidad mujeres, de una determinada, con una determinada problemática, pues por medio de los espíritus lo que hacen es expresar la queja, inconsciente evidentemente, que la queja por la situación que sufre. Situaciones de opresión, situaciones de marginación, de deshumanización, etc. Es decir, que la antropología cultural dice que las posesiones son una estrategia indirecta de respuesta. Y que en esas respuestas, digamos, por medio de los espíritus, nosotros lo interpretaríamos de otra forma, en aquel caso lo interpretan por medio de los espíritus. Se está poniendo de manifiesto una queja por una situación de la que no se puede salir y de la que no se puede emitir una queja de otra forma. Por lo tanto, y he dicho que Lucas vive en un mundo que piensa que las mujeres, y ciertas mujeres, son especialmente propensas a ser poseídas por espíritus. Claro, en el caso de las mujeres sería espíritus inmundos, espíritus impuros, espíritus de los enemigos, porque en el caso de hombres centrales a esa sociedad, esos estados alterados de conciencia se considerarían como fruto de espíritus centrales y espíritus del grupo, positivos. Es muy curioso que sea Lucas el que hable de que estas mujeres que van con Jesús han sido curadas de espíritus. Si lo interpretamos desde esta clave, y desde luego interpretar desde esta clave no es quitarle importancia ni quitarle importancia, sí, al tema de las posesiones, pues entenderemos que aquí hay un tema de género.
el por qué, si lo miramos desde esa perspectiva, ¿por qué las mujeres? ¿Por qué las mujeres en ese momento? ¿Eh? ¿Y qué es lo que encuentran en el mensaje de Jesús que les hace de repente salir de su lugar, un lugar que les oprime, un lugar que por lo visto produce las posesiones, y curarse? Es decir, que el reino de Dios, el anuncio del reino de Dios les ofrece otro lugar social, donde entenderse de forma diferente y donde ver la realidad de forma diferente. Y es curioso que Lucas diga que estas mujeres que siguen a Jesús han sido curadas de demonios. Podemos entender que eran mujeres que ciertamente eran de ese tipo, entre comillas lo digo, que a las cuales el mundo en el que vivían y las expectativas que se tenían sobre ellas se les quedaba pequeño. ¿Eh? En el mundo grecorromano también se hablaba, bueno, pues algunas mujeres eran que se saltaban normas o saltaban ciertas costumbres, pues eran miradas con recelo. Entonces, bueno, por ahí hay un camino muy interesante para entender esta memoria que se hace de María Magdalena, el cómo se interpreta y qué es lo que pudo dar origen a esta forma de contar, a esta forma de recordar a María Magdalena. En el caso de los relatos de la tumba, a mí me pareció lo mismo que me pareció en su momento muy interesante el tema de las posesiones, porque habría unas perspectivas muy interesantes y amplias, muy productivas. Yo creo el tema de los ritos de duelo también es muy importante, porque son las mujeres, y esto seguro que ustedes lo conocen muy bien, las que están muy cercanas a la vida y a la muerte, lo han estado en las culturas más tradicionales, las que se han encargado de los muertos en muchas ocasiones, las que cuidan las tumbas, las que hacen memoria en las tumbas. Y son las mujeres las que en esas visitas a las tumbas hablan con los muertos, hacen lamentos. ¿Y qué es esto de los lamentos? ¿Y qué es esto de hablar con los muertos? Casi como que establecen un puente, ¿no?, entre los vivos y los muertos en ese proceso de duelo. Eso es en ese proceso, y se ve en los lamentos, se relee, se recuerda una vez más, y recordar es volver a pasar por el corazón y entender mucho más profundamente y en una amplitud mucho más grande, mucho más amplia y mucho más profunda lo que se ha vivido con esas personas, lo que ha sido la vida con ellos y los lazos que han creado y cómo ha quedado el grupo cuando se han ido. Y ahí las mujeres tienen un papel importantísimo. Y yo recuerdo en el libro la película de Almodóvar de Volver, ¿no? Es una película en la que, bueno, pero creo que hay una película que yo no la tengo, pero la quiero ver, Coco, que está, que creo que que se desarrolla, es de dibujos animados, se desarrolla en México, porque también en México hay una cultura con las tumbas y los cuidados de las tumbas muy, muy importante. Bueno, en Volver se ve cómo las mujeres antes de la fiesta de Todos los Santos están limpiando las tumbas, cómo hablan con ellos, cómo las cuidan. O sea, no les daba nada de miedo, sí, y había como una cierta complicidad entre ellas, ¿no? Bueno, yo creo que esto es importante saberlo y conocerlo, porque si lo aplicamos a los relatos de la visita a la tumba, los relatos de la visita a la tumba, hay muchos exégetas, mujeres también, que dicen, esto es una invención, una pura invención de Marcos, para plasmar en forma de cuento la fe.
y así yo creo que se tira el bebé con el agua del baño. O sea, yo creo que hay una tradición ahí. Otra cosa es que está esa memoria, ese recuerdo está dado en forma de un relato muy plástico, con ángeles, es decir, con géneros literarios, pero que en el fondo hay una memoria muy primitiva de la visita de las mujeres de María Magdalena con sus compañeras a visitar la tumba de Jesús y hacer duelo por Jesús. Y que en ese duelo por Jesús es donde tienen esa experiencia de que Jesús no está en la tumba, no está muerto, está con Dios, ha sido resucitado. Que ese duelo pudo durar, el relato nos dice que es al tercer día, pero ya dicen los exégetas, nadie sabe cuánto ha durado esa tarde de Pascua, ¿no? Porque los relatos son muy certeros, es decir, insisten mucho en eso. Las mujeres tienen la experiencia del resucitado en el entorno de la tumba. Y es entonces cuando descubren, cuando se les revela, cuando se les da, por eso ponen al ángel que les da el mensaje, que Jesús no está allí, que no hay por qué hacer duelo, porque Jesús está vivo. Y son ellas las que van a comunicar eso, y los demás tienen también después esa experiencia de hacer esa experiencia que hacen de que Jesús se les aparece, está vivo, se les hace ver, lo sienten. Es decir, es una plasmación, es un relato plástico de esa experiencia. Y Lucas dice que no les creen, porque les parecen cosas de locos, de locas más bien. Dice un término que es leros, es una estupidez, una frivolidad. A ver, a las mujeres nos consideran que nuestra forma de hablar, quizá porque tenemos un tono más agudo y no llama la atención tanto, que lo que decimos son frivolidades. Se nos suele considerar así. Y así se les consideró lo que decían, hasta que los demás también hicieron esa experiencia. Claro, para una experiencia de ese tipo, es una experiencia extraordinaria, es una experiencia que para contarla, y sobre todo en catequesis, popularmente, probablemente las mujeres mismas en diferentes ambientes se lo contaban, se transmitían esa memoria, ese recuerdo de las primeras mujeres de María Magdalena y las demás en el sepulcro, y se lo iban contando unas a otras, hasta que se plasma en el relato evangélico por medio de un género literario, de recursos literarios. Pero ahí está. Juan dice que María Magdalena le dice al resucitado, vete y di. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es una fórmula de revelación de la nueva situación de Jesús. Y dice Juan, María Magdalena fue y dijo, he visto al Señor y me ha dicho esto. Y la forma en la que lo dice tiene como restos de memoria comunicativa, porque mezcla los tiempos pasados y directos e indirectos, ¿no? Por eso creo que es importante. Pero bueno, esto está en esa parte del libro de cuestiones abiertas. Y por último, yo diría, el tema de la perspectiva de género me parece muy importante también. Es una perspectiva que he desarrollado mucho más en este libro y yo destacaría 3 temas importantes, ¿no? Las listas de mujeres, es decir, aunque eso, ya lo decía en mi tesis, ¿no? Y lo he dicho muchas veces, pero el tema de que
se digan, a las mujeres se las nombren en lista, y siempre a María Magdalena la primera, por eso yo no digo que sea líder con nuestra, no, pero se la nombre en primer lugar siempre. Y las listas en las comunidades, ¿por qué se hacen listas? Se hacen listas para recordar. Y las listas, que también los nombres de los discípulos se dan en lista, pues el primero suele ser el más importante para la comunidad, el que tiene un significado mayor: Pedro, Santiago y Juan. Entonces, hay algunos, y lo pongo en el libro, hay algunos exegetas que dicen, bueno, sí, se menciona a las mujeres, se las menciona por el nombre, pero no coinciden. Entonces, ¿qué más da? Se menciona a las mujeres. ¿Cómo que qué más da? O como quien dice, otro que dice, es que nos encontramos como con perlas. Jesús iba por las aldeas con los 12 y algunas otras personas. Claro, esas otras personas son las mujeres que están nombradas por el nombre. Entonces, el evitar y el hacer invisibles los nombres de las personas, de las mujeres, a mí me parece, cuando menos, muy curioso y muy sintomático. Y yo quiero pensar que se hace sin darse cuenta de lo que significa. Porque imagínense que nosotros dijéramos, Jesús iba por las aldeas proclamando el reino de Dios con María Magdalena, Juana, Susana y algunas otras personas. Y en esas otras personas, pues son los 12, Pedro, porque total, ¿qué más da? Pedro, Santiago, Juan, si luego dice Juan, Santiago, Pedro, pues si no coincide, ¿qué más da? ¿Cómo que qué más da? Las comunidades se han tomado la molestia, vamos, era algo importante, por lo tanto, han recordado los nombres. Y así lo han transmitido. Entonces, claro que es importante recordar los nombres. Y claro que es importante el que estén dados en listas lo mismo que los discípulos. De eso se puede sacar y se puede todavía estudiar mucho y sacar las consecuencias, quizá desde otras perspectivas, con otras claves. Es decir que, bueno, hay un libro de todas formas que escribió Vaughan sobre las mujeres y los nombres de las mujeres, etcétera, pero bueno, yo creo que se puede llegar a más cosas todavía, ¿no? Pero el hecho de la memoria, de que recuerden los nombres, yo creo que es muy importante, porque después en las letanías que se dicen en Pascua, no se dicen los nombres de estas mujeres. El otro día en la fiesta de María Magdalena me dice una amiga, una colega, me dice, pues sí, como era María Magdalena y como aprovechando que se ha cambiado de memoria a fiesta, y he cogido el del común de los apóstoles, y que había suscitado un poco de extrañeza, pero del común de los apóstoles, ¿por qué no? A las mujeres, por ejemplo, cuando son doctoras, Teresa de Jesús, todas las que son doctoras, se coge las lecturas del común de vírgenes o del común de mujeres, y por qué no del común de doctores. O sea, son pequeñas cosas, pequeños aspectos, matices que son muy importantes, porque en realidad lo que están haciendo es invisibilizar, echar un velo, y que le digan el nombre de una como de uno es muy importante, porque en ese momento lo están reconociendo como un singular. A las mujeres se nos hace demasiadas veces un femenino plural, indiferenciado, ¿no? Con las Marías es lo que se ha hecho, como los San Antonios casi, las Marías. Bueno, y
Es importante también en la perspectiva de género, lo que he dicho antes, pero no voy a desarrollar, el que es recordada como discípula. Y yo creo que esto es algo, yo creía que era pospascual, pero estudiando para este libro me parece a mí que es algo que puede ser una característica del mensaje y del movimiento contracultural de Jesús de Nazaret. Y que las mujeres son consideradas discípulas. Un último tema sería el tema de la autoridad que da la experiencia de la cristofanía. Voy a leer una cita de Copenhausen que dice así: la emergencia dentro de la primitiva iglesia de grandes figuras descritas en los tiempos posteriores de forma indiscriminada como apostólicas deriva sin excepción de la resurrección o de la estrecha conexión histórica y espiritual con esa experiencia. Una y otra vez el factor decisivo es el encuentro con el resucitado que se experimentó como una llamada o un mandato especial. Claro, Pablo defiende que él es apóstol, porque aquí lo que se jugaba y se estaba jugando era la autoridad apostólica. Claro, las mujeres son testigos de la resurrección. María Magdalena es testigo de la resurrección. Tiene una cristofanía, probablemente la primera, pero vamos, una cristofanía. El resucitado le dice, vete y di, pero esto se invisibiliza después. Es decir, la autoridad que surge de esto, una autoridad de envío y una autoridad de palabra con autoridad, se invisibiliza con las consecuencias sociales y eclesiales que tiene para las mujeres posteriores. ¿Por qué se hace esto? Del siglo II al III, uno de los temas más importantes, problemas, va a ser la autoridad. ¿Qué es la autoridad? ¿Quién tiene autoridad? ¿Cómo se transmite la autoridad? Entonces, hasta ahora había sido, bueno, pues los primeros testigos tenían autoridad porque habían sido testigos en la segunda y tercera, la generación, los discípulos de los primeros discípulos tenían esa autoridad, pero cuando ya llegamos a los discípulos de los discípulos de los discípulos, la tercera generación, empiezan a surgir problemas de quién tiene autoridad, porque el testimonio ya quedaba muy lejos. Y en ese momento, claro, está el tema del espíritu, que hace surgir a personas carismáticas, pero empieza cómo se transmite la autoridad y empieza el tema de la imposición de manos, esa pretensión de establecer una línea directa con los 12 apóstoles que hace Eusebio, etc. ¿Y qué pasa con las mujeres? Y yo aquí creo, estoy convencida, de que la idea de autoridad que había en ese momento, en el Imperio Romano, en el mundo grecorromano, es sumamente importante a la hora de determinar quién tiene autoridad y cómo se transmite la autoridad. Y aquí a mí me fue clave un artículo que leí de Hannah Arendt sobre qué es autoridad, qué era autoridad en el inicio en el mundo grecorromano, ¿no? Y cómo la autoridad tenía mucho que ver con el mantener y aumentar la fundación de la ciudad, en este caso sería de la comunidad. ¿Y quiénes podían hacer es mantener y aumentar ese principio que venía desde el inicio? Pues los mayores. Pero los mayores eran solamente varones. Imposible que fueran mujeres. Y es de aquí que nosotros, que la Iglesia tiene en el fondo de esa transmisión de la autoridad basada en los 12, los obispos, etcétera, y esa transmisión que va haciéndose habitual, yo lo veo un paralelo con esa idea de la autoridad que tenían en ese mundo grecorromano. Y por eso las mujeres, María Magdalena, esa figura de autoridad que había sido recordada así, que había sido transmitida, empieza a ser invisibilizada.
no sin luchas, no sin luchas, no sin batallas, porque hay grupos que siguen recordando a María Magdalena con esa autoridad. Véase, por ejemplo, el Evangelio de María. El Evangelio de María está diciendo que la autoridad procede precisamente de ese aspecto de haber visto al resucitado, de haber sido enviada. Es un desarrollo de la tradición que vemos en Juan, y que para ser, es decir, para ser guía de una comunidad, para tener autoridad espiritual, no se necesita más que tener esa valía espiritual, esa digamos, fortaleza espiritual, y ese haber sido o haber tenido esa experiencia de contacto con el resucitado, que por otra parte es lo que está reclamando Pablo. Y como eso, entonces, esa memoria que permanece, que se mantiene, se sigue manteniendo durante siglos, ¿no? Y vemos además que hay otras memorias que quieren silenciar esta autoridad de María Magdalena. Por ejemplo, en los escritos eclesiásticos, ahí se ve cuando alguien prohíbe algo o cuando alguien tiene que explicar demasiado, es porque hay otras tendencias que tiene que contrarrestar. Y esto es lo que vemos en los escritos eclesiásticos, que no puedo explicar, pero que ahí están, ¿no? Y esa memoria y esa recuperación de la memoria se ha dado a lo largo de los siglos. Es la función social de la memoria de María Magdalena. Se la ha utilizado para un montón de cosas. Para muchas cosas. Y actualmente, es decir, tiene funciones sociales diversas. Unas son más coherentes con la intuición original y otras menos coherentes con la intuición original. Y no todas las memorias son iguales y no todas las memorias valen lo mismo. Entonces, bueno, haya habido muchos siglos de utilización de la memoria de María Magdalena en una dirección, y a partir del Vaticano II se trata de deslindar y de recuperar un tanto esa memoria de María Magdalena, más acorde a los textos bíblicos. Las mujeres, las teólogas feministas, realmente han recogido esa memoria de María Magdalena como un impulso, como una hermana, y otras tendencias han recogido la memoria de María Magdalena diciendo que sí, pero en el fondo es que no. Y sibilinamente, recogiendo memorias anteriores y juntándolas de una forma un tanto, digamos, bueno, pues muy significativa. Y por eso hoy nos volvemos a encontrar, pues, las figuras, la memoria de María Magdalena, que ha pasado a lo largo de los siglos, con unas y otras mezclas, alteraciones, etc. Pero no todas, insisto, cumplen la misma función social y eclesial. Y hay que preguntarse desde dónde se hacen esas memorias y para qué se hacen esas memorias. Si son coherentes con aquella primera memoria o si realmente se alejan mucho de aquella primera memoria que nos plasmaron en los evangelios y en los otros escritos, mirados todos ellos en contexto e interpretados en contexto. Pues yo acabaría aquí. Me he pasado, nada, creo que una hora, y podemos ahora dialogar entre todas. Seguro que sale más cosas interesantes. Muy bien, Carmen, mil gracias por tu exposición tan importante. Tú sabes que aquí hay un grupo al que tú dedicaste el libro, entre otras, de muchas fans de María de Magdala.
y que hemos estado en esta semana precisamente conmemorando su celebración. Entonces, pues abrimos el espacio para las personas que quieran hacer una pregunta. Les repito, tienen que activar su micrófono cuando quieran hablar. Hay varias alternativas, o levantan la mano en la cámara, o si no, hay aquí donde dice reacciones, en la parte baja de la cámara, hay unas manitas que se pueden poner las personas interesadas en hacer preguntas. Entonces, abrimos. María Andrea González quiere hablar. Activa tu micrófono, María Andrea. Activa el micrófono y hace la pregunta. Hola, buenos días a cada una de ustedes. Carmiña, Carmen, felicidades por tu exposición. Realmente siempre tienes mucho que enseñarnos sobre María Magdalena, y esta parte que nos expone sobre la memoria se me hace tan importante y tan fundamental para recuperar. Tú hablabas de la película Coco, hablabas de la película de Almodóvar, y yo recuerdo, bueno, aquí en México realmente la tradición del Día de Muertos es una tradición fuertísima, ¿no? Y en donde se reúne la familia, pero sobre todo son las mujeres las que montan los altares para los niños, para los muertos, y son las que van, limpian las tumbas, preparan con flores, con comida y demás. Y todas estas imágenes me llegan a mí y las plasmo en ese momento de la pasión y de la resurrección, en el que estas mujeres están allí al pie. Como siempre sucede, estamos, no tenemos miedo, ¿no? Estamos a un lado de nuestros hijos, de nuestros parientes, de nuestros seres queridos. Como todas estas mujeres en México que están buscando a sus hijos o a sus familiares desaparecidos, no tienen miedo de hacerlo, de enfrentar a los narcotraficantes, a la justicia. Están allí, están las madres buscando a sus desaparecidos. Entonces, se me hace que esta memoria es tan actual y tan hecha vida hoy, que es fundamental recuperar estos textos como tú lo haces a través de tu nuevo libro, porque nos hace vivenciar y experimentar el dolor que vivimos hoy a través de esa experiencia maravillosa que tuvo Magdalena. Te felicito, Carmen, muero de ganas de tener el libro, de leerlo, de estudiarlo, de compartirlo y de hacerlo vida hoy. Muchísimas gracias. Mira, Carmen, a mí me inquieta lo siguiente. Mucho de la exégesis liberal actual y especialistas muy connotados borran de un plumazo todo lo que tiene que ver con las apariciones del resucitado y la tumba vacía. No se hace un esfuerzo para estudiar eso desde el punto de vista, inclusive no desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista textual. O sea, literariamente, allí se quiso transmitir algo. Yo no puedo evitar pensar que se trata de al quitar esto de un plumazo, están quitando de en medio toda la experiencia de las mujeres en torno al resucitado. Entonces, yo pienso que más que un afán científico de demostrar que el Evangelio está escrito en mitos y que eso es un mito y que por tanto no tiene la menor raíz histórica, allí hay una visión absolutamente androcéntrica y misógena, porque están quitando de en medio a las mujeres desde el punto de vista de la memoria cristiana, femenina, tanto de la espiritualidad como de la teología feminista. Esas escenas de la tumba vacía y de las apariciones del resucitado son definitivas. ¿Cómo hay que interpretarlas? Estoy de acuerdo, o como mito, o como texto literario, o con un trasfondo histórico, como planteas tú de alguna manera en este libro, pero allí yo encuentro una muy mala intención en quitar eso de en medio. ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, no, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay una ceguera increíble, ¿no?
en algunos casos me parece, bueno, pues que se sigue con eso de las mujeres no pueden aportar nada y entonces esto es un cuento, y por otra parte hay como un racionalismo, y no sé si es racionalismo o qué, es absurdo, de decir esto no tiene, no es histórico, esto es simplemente, bueno, pues un cuento de chinos y sin más, ¿no? Pero tampoco se analiza como un cuento, digamos, porque se podría decir, bueno, esto es un relato, vamos a ver qué es lo que está diciendo. Bueno, sí, algunos Crossan y Liedemann pues pueden decir, bueno, pues es un relato para decir que Jesús ha resucitado. Sí, pero a mí eso se me queda muy corto. O sea, ese análisis es realmente muy pobre. Yo creo que por eso yo ahí planteo que ahí hay algunos recuerdos. Otra cosa es que yo no defiendo que sea que fueron a la tumba y se vieron dos ángeles y con alas. O sea, una cosa es la interpretación literal y otra cosa es lo que está diciendo el texto y cómo lo está plasmando el texto, ¿no? Hay una experiencia porque los evangelios lo que quieren es lo mismo que toda la Biblia, plasmar una experiencia de encuentro con Dios para que se pueda volver a hacer realidad en las siguientes generaciones. Y en función de eso se expresa de una forma u otra. Y en los evangelios es una experiencia realmente que quieren escribir, unas memorias de esa experiencia. Entonces, bueno, vamos a profundizar un poco en esos relatos, porque hay cosas muy importantes. Y desde luego para las mujeres, como he dicho antes, las mujeres con nombres y apellidos, bueno, con nombres, aparecen en esos relatos sobre todo. Si me quitan esos relatos, de un plumazo quitan a las mujeres. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que están diciendo esos relatos, porque igual son muy importantes, por eso están en la historia de la pasión. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, Carmiña. ¿Algunas preguntas más o comentarios? Hola, buenos días, saludos desde Bolivia. Qué gusto escucharte, Carmen. Después de leer varios artículos tuyos, me gusta mucho la perspectiva, tu enfoque desde las memorias. Entonces me queda claro que la memoria es política, la memoria tiene sus sesgos, la memoria es ya una interpretación de y tiene, como te digo, sus intereses. Entonces, ¿tú sabes si hay comunidades netamente en este cristianismo primitivo de mujeres o estas mujeres siempre han estado allegadas a un trabajo comunitario, hombres y mujeres, etcétera? O si hubiera, por ejemplo, comunidades de María de Magdala u otras parecidas. Gracias. Sí, a ver, yo no he visto ningún estudio de eso, no creo que hubiera comunidades solo de mujeres por la situación que era, a ver, esa separación así, pues yo creo que es posterior en la iglesia, pero sí que había grupos que, digamos, que tomaban la memoria de uno de estos discípulos o de otros discípulos, y que probablemente, porque, por ejemplo, no recuerdo ahora qué padre de la iglesia es o qué escritor, que habla de que hay grupos, no sé si es Tertuliano o Irineo, pero bueno, uno de estos, de los grupos, de los marcelinianos, de los que tenían, que se remontaban a Marcelina, que se remontaban a Salomé, que se remontaban a diferentes mujeres de los inicios, pero no dicen nada que fueran solamente de mujeres, sino comunidades que, pues como ahora yo creo que una comunidad puede tener o un grupo puede tener un patrón o una matrona y otra, pues algo así, algunas, es decir, surgen tradiciones que quizá tuvieran algo que ver con aquellos primeros discípulos,
y que han ido recogiendo, transmitiendo, interpretando, reinterpretando esas tradiciones, o que les ha parecido más interesante pues uno de estos discípulos para fundamentar sus posiciones. Lo mismo que ahora pues hay grupos pues eso, que cogen a María Magdalena por su significación pues como figura de acompañamiento, de inspiración, etc. Carmen, una pregunta. ¿Te has acercado a los textos apócrifos, al Evangelio de María Magdalena, al de todos los que hay, el de Tomás, a Diálogos del Salvador, etcétera? ¿Los has estudiado y hay algo que podríamos tomar como parte de esta memoria que es real? O sea, ¿qué tan cercano o no es a los evangelios? ¿Qué opinas? Yo creo que en algunos más que en otros, porque algunos de ellos son, o sea, hay de muy diferente tipo y algunos de ellos, bueno, pues tienen unas tendencias filosóficas muy determinadas, en otros pues aparece igual solo una mención, son desarrollos tardíos. Por ejemplo, en el de María Magdalena sí se puede ver, en el de María, sí se puede ver que toma la tradición que está en Juan y la desarrolla desde unas claves filosóficas que según Esther de Boer no son gnósticas sino neoplatónicas y quizá estoicas, y las va desarrollando en esa clave, ¿no? Pero, y lo interesante es que recoge esa tradición, recoge esa memoria. En otros es menor, aunque hay aspectos que se pueden detectar en los evangelios sinópticos y que los evangelios canónicos desarrollan por su cuenta, pues en una determinada línea, ¿no? Algunos incluso en clave ascética, los que ya son más posteriores. Pero bueno, eso es todo un mundo ciertamente que es interesante y que requeriría cada uno de ellos un estudio en esta perspectiva. Gracias. Creo que ya hemos llegado al final del espacio. En el chat aparecen muchos agradecimientos para las organizadoras, para Carmen mismo. Entonces, como les decía, si quieren ahorita se les pondrá en pantalla las próximas conferencias si se quieren inscribir. Y Carmen, mil gracias. Un placer, de verdad. Un abrazo a cada una. Me ha encantado estar con ustedes y verlas. Gracias. Adiós. Que pasen buen día. Un abrazo fuerte, Carmen. Gracias. Gracias. Un abrazo.